Hola, tutor. Hoy le venimos a hablar sobre la identificación de las características anatómicas del sistema cardiovascular y la esplenología. Mi nombre es María José Arrieta Serrano, quien se encuentra hablando, y estoy trabajando con los compañeros Jader Alberto Barroso, Jesús David Cerro, Carmen Amparo Tobilla y Freddy José Doria. Cabe destacar que esta es la materia de hemofisiología y somos estudiantes de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Bueno, como introducción tenemos que este estudio del cuerpo humano es fundamental para comprender cómo funcionan sus diferentes sistemas, especialmente el sistema cardiovascular, que es el que estaríamos hablando, que se encarga de transportar la sangre, el oxígeno y los nutrientes a todo el organismo. Dentro de este tema es importante la identificación de las cavidades anatómicas del corazón, ya que permite entender su estructura interna y el recorrido que sigue la sangre en cada latido. Este trabajo se busca identificar y comprender las cavidades anatómicas del sistema cardiovascular y los principales órganos estudiados en la esplenología, con el fin de fortalecer los conocimientos básicos en anatomía y su ampliación en el área de la salud. Bueno, tenemos que la sangre y sus componentes y las funciones. Bueno, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los vasos sanguíneos. Su función principal es transportar oxígeno, transportar nutrientes, regular la temperatura, transporte de hormonas. Este se divide en el plasma, que es quien transmite sustancias, nutrientes, hormonas y desechos. También nos encontramos las plaquetas, que es la coagulación sanguínea, formación de tapón plaquetorio y protector de hemorragia. Tenemos los glóbulos rojos, que también es conocidos como los eritrocitos, y los leucocitos, que también son conocidos como los glóbulos blancos. Estos tipos, se divide en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Bueno, también tenemos en esta primera pregunta teníamos también que explicar qué era el hemograma. El hemograma es un examen de laboratorio que permite analizar los diferentes componentes celulares de la sangre. Mide principalmente la cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de plaquetas, hemogramas y hematocitos. Y también ayuda a detectar anemia, infecciones, inflamaciones, entre otras patologías. Bueno, en el segundo punto nos pide que hablemos sobre la posición del corazón en el tórax. Nos encontramos la vista transversal, que es un corte horizontal. Es como que si cortáramos el cuerpo en dos partes, superior e inferior. De esta manera podemos ver cómo nosotros desde el punto de vista podríamos analizar el corazón, que vendría siendo esta imagen que tengo por aquí. Ya les voy a señalar un poco cómo sería. Que vendría siendo esta imagen que tenemos aquí. Pues si nos damos cuenta, pues aquí podemos ver la aorta, que vendría siendo esta parte. De aquí tenemos el corazón, como lo veríamos desde este punto de vista. El corazón, en otras palabras, podríamos decir que el corazón queda entre los pulmones. Observa que aquí están los pulmones, aquí tenemos el derecho y el izquierdo. También tenemos el ventrículo derecho, que está hacia adelante, y el ventrículo izquierdo, que está más hacia atrás. Ya se aprecia cómo el corazón ocupa el espacio central del tórax. Y tenemos que la vista coronal es un corte frontal, como si dividiera el cuerpo en la parte anterior, delante, y posterior de la parte de atrás. El corazón está detrás del esternón anterior, delante de la columna vertebral posterior. Se observa su forma inclinada hacia la izquierda. Se distingue mejor la cavidad, aurículas arriba y ventrículos abajo. Esta vendría siendo la imagen de lo que le estoy hablando. ¿Cuál vendría siendo la posición del corazón? También tenemos las cavidades y válvulas cardíacas, que se dividen en tres: en las aurículas, los ventrículos y las válvulas. Tenemos la aurícula derecha, que es quien recepta la sangre no oxigenada que entra al corazón, que viene del cuerpo a través de las venas causa superior o inferior. Mientras que la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada que entra al corazón, que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares.
También tenemos el ventrículo derecho que bombea sangre desoxigenada a los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada al cuerpo. También tenemos la válvula triscópide que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula y ventrículo derecho, mientras que el mitral impide que la sangre oxigenada fluya de regreso desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y la aórtica que permite el flujo de la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y tenemos también la pulmonar, que es quien permite el flujo de sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a la aurícula pulmonar. También nos pedía que habláramos de las 3 capas del corazón dentro de la estructura cardíaca. Bueno, en esta imagen podemos observar, este es el corazón, aquí tenemos el epicardio, en esta parte tenemos el miocardio y por acá tenemos el endocardio. Y más adentro, más para estructurarlo un poquito más, esta parte vendría siendo la cavidad periférica, por acá no tenemos el miocardio, esto vendría siendo lo que es el endocardio, esta partecita aquí vendría siendo la capa fibrosa del pericardio, la capa esta diminuta que se ve por aquí, una parecita, vendría siendo la capa parietal del pericardio, y por acá tenemos, que nos la divide una línea, esta que está por aquí, esto vendría siendo lo que es la capa visceral del pericardio o epicardio. La función y composición del pericardio. El pericardio es una membrana o saco que envuelve y protege el corazón. La función del pericardio es proteger al corazón y facilitar su movimiento. Está compuesto por 2 capas. Primero, el pericardio fibroso, que es la capa externa, que es fuerte y resistente y mantiene al corazón en su lugar. Y tenemos segundo, el pericardio seroso, que se divide en la capa parietal pegado al pericardio fibroso y la capa visceral pegado directamente al corazón, también llamado epicardio. Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Carmen Amparo Tobías Díaz y continuando con la temática que estamos tratando sobre el sistema cardiovascular, vamos a estar abordando el concepto de esqueleto fibroso. ¿Qué es el esqueleto fibroso del corazón? Este es una estructura anatómica constituida de tejido fibroelástico que rodea los orificios auroventriculares y arteriales. Funciona como punto de anclaje, ya que los músculos de las aurículas y ventrículos se insertan allí. También le da forma a los 4 anillos donde van las válvulas, como lo son la válvula mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Por otra parte, el esqueleto fibroso no conduce electricidad. Es un aislante que impide que el impulso eléctrico pase de las aurículas a los ventrículos. Gracias a eso, primero se contraen las aurículas, hay una pausa y luego se contraen los ventrículos. ¿Cómo está conformado el esqueleto fibroso del corazón? Este está constituido por 4 anillos que rodean cada válvula que mencionamos anteriormente. Adicionalmente, tiene 2 trígonos fibrosos que son derecho e izquierdo y estos conectan los anillos entre sí. Abordemos también el concepto de músculos papilares, también denominados músculos pilares. ¿Qué son? Son pequeñas estructuras musculares en forma de cono que nacen de las paredes internas de los ventrículos. Su función principal es la de contraer las cuerdas tendinosas durante la contracción ventricular. ¿Para qué? Para evitar que las válvulas mitral y tricúspide se inviertan hacia las aurículas. Es decir, los músculos pilares son los encargados de que las válvulas mitral y tricúspide se mantengan cerradas para que la sangre de la aurícula no se mezcle o no se devuelva hacia la sangre del ventrículo hacia la de la aurícula. Esto permite y garantiza un flujo sanguíneo unidireccional. Continuemos con la circulación pulmonar y sistémica.
La circulación pulmonar, también denominada circulación menor, y la sistémica, también denominada circulación mayor, es todo el circuito en el que la sangre pasa por el cuerpo. Es todo ese circuito. Y lo más impresionante de todo es que es un circuito que se da en menos de un segundo. La menor es denominada de esta manera porque se da únicamente en los pulmones. Es donde el ventrículo derecho bombea sangre sin oxígeno hacia los pulmones por la arteria pulmonar. La sangre suelta el CO2 y carga oxígeno. Y la circulación mayor o sistémica es denominada de esta manera ya que se da en el resto del cuerpo. Es decir, el ventrículo izquierdo bombea sangre ya oxigenada hacia todo el cuerpo por la aorta y esa sangre se reparte a todos los órganos y músculos. Tal como lo podemos ver en este esquema, la sangre no oxigenada o cargada de dióxido de carbono ingresa por la vena cava superior, llega a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, llega al ventrículo izquierdo y luego pasa hacia los pulmones. Aquí se da el intercambio gaseoso, se carga de oxígeno y deja el CO2. Luego, esta sangre ya oxigenada pasa por por la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y luego por la aorta. Esta sangre oxigenada es repartida hacia el resto del cuerpo para los demás órganos y músculos. Mi nombre es Jesús Darío y siguiendo con la exposición vengo a exponer el recorrido de la arteria aorta. La aorta es la arteria principal del cuerpo. Nace del ventrículo izquierdo y se divide en 4 porciones: ascendente, callado, torácica descendente y abdominal. Su recorrido va con el corazón. Sube, forma un arco, baja por el tórax y el abdomen, irrigando casi todos los tejidos. Sus ramas principales incluyen arterias coráneas, tronco brancoencefálico, carótidas, subclavias y ramas torácicas, que son bronquiales e intercostales, y las abdominales, que son las célicas renales, mesentéricas e ilíacas. Siguiente diapositiva. El tronco brancoencefálico y diferencia entre arterias y subclavias. El tronco brancoencefálico y la arteria subclavia son componentes fundamentales de la circulación sanguínea, responsables de llevar sangre oxigenada desde el corazón hacia el miembro superior, cuello y cabeza. La diferencia principal radica en su origen anatómico, especialmente en el lado derecho versus el izquierdo. Siguiente diapositiva. El recorrido de la arteria vertebral antes de ingresar al cráneo. La arteria vertebral nace de la arteria subclavia. Asciende por el cuello a través de los forámenes transversales cervicales, que son el C6 y el C1. Rodea el lateral, que es el C1, y entra al cráneo por el foramen magno. El trayecto se divide tradicionalmente en segmentos antes de perforar la dura madre. Origen, que son el B1 preforaminal. Nace de la cara superior de la arteria subclavia y asciende hacia los forámenes de transverso. Segmento foraminal, B2. Atraviesa los forámenes transversos desde la septa vertebral cervical, que es la C6, hasta la primera, que es la C1. Segmento atlántico, que es la B3 extraespinal. Al salir del foramen transverso del C1, rodea el arco posterior del atlas, colocándose en el surco específico. Entrada. Atraviesa la membrana atlantoccipital posterior y la dura madre, entrando al cráneo por el forámeno magno. Ramas colaterales. Las ramas colaterales preintracraneanas e intercraneanas tempranas. Antes de unirse para formar la arteria basilar, la vertebral emite varias ramas. Arteria cerebrosa posterior inferior. La rama más grande e importante, que irriga la parte posterior e inferior del cerebelo. Arteria anterior. Surge de ramas de ambas arterias vertebrales, uniéndose para descender por la médula espinal. Arteria espinal superior, ramas meningias y ramas medulares musculares.
Siguiente diapositiva. El sistema carótido es la principal vía de irrigación por la cabeza y el cerebro. Comienza con las arterias carótidas comunes, que nacen del tronco branquioencefálico y el arco aórtico ascendiendo por el cuello. Origen de la arteria carótida común. Derecha nace del tronco brancoencefálico y la izquierda nace directamente del arco aórtico. El recorrido asciende por el cuello dentro de la vaina carótida y no emite ramas colaterales. Arteria carótida externa que irriga cara y cuello y arteria carótida interna que irriga cerebro y ojo. Siguiente diapositiva. La circulación anterior y posterior en el sistema nervioso central. Se divide en dos sistemas principales, la circulación anterior, que es el sistema carótido, y la circulación posterior, que es el sistema vertebrociliar. Ambos sistemas suministran sangre al cerebro y se unen en la base del cráneo formando polígonos de Willis. La circulación anterior carótida proviene de las arterias carótidas internas, suministrando sangre a la mayoría de los hemisferios cerebrales, lóbulos frontales, parietales y parte de los temporales. Circulación posterior. Se origina en la arteria vertebral, que es la rama de la subclavia, que se unen para formar la arteria basilar. Irriga el tronco encefálico, el cerebelo, el lóbulo occipital y parte del tálamo. Siguiente diapositiva. Arteria carótica externa. Son las ramas colaterales y terminal de la arteria temporal. La arteria temporal ATS se origina en la glándula parótida detrás del cuello de la mandíbula. Ramas terminales. La rama frontal o anterior irriga el frente y se anastomosa con la supraorbitaria. Rama parietal o posterior irriga la región parietal y se anastomosa con la occipital. Ramas colaterales. Articulares. Para la articulación temporomandibular facial transversa sigue el conducto del esternón hacia la mejilla. Articular anteriores. Para el pabellón articular. Temporal media. Perfora la openoris temporal. Orbitaria o cigomática. Se extiende por el arco cigomático. La arteria maxilar interna se dirige hacia adelante para la fosa temporal. Ya. Hola, cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Jader Barroso Suárez. El recorrido aórtico y la gran infraestructura. Buen día, tutor y compañero. Continuando con nuestro debate morfisiológico, tras analizar la bomba cardíaca, debemos entender cómo se distribuye esa presión de forma eficiente. Observen mi esquema de recorrido de la aorta. Señalo dibujo 45. La arteria aorta no es solo un conducto, es una estructura elástica fundamental que nace en el ventrículo izquierdo y se divide en porciones críticas ascendente, callado, torácica y abdominal. Quiero poner sobre la mesa un punto para analizar técnico la asimetría de los troncos supraórticos. Señalo dibujo 46, mientras que en el lado derecho tenemos el tronco branquiocefálico que se bifurca en el izquierdo a la carótida común y la subclavial nacen directamente del arco. Esta configuración anatómica es la que garantiza que el flujo llegue con la presión adecuada a los miembros superiores principales a la cabeza. Prioridad craneal, carótida y vertebrales. Ahora analicemos por qué el cuerpo prioriza la irrigación del encéfalo. En mis dibujos señalo el dibujo 49-50. Represente la bifurcación carótida al nivel del cartílago tiroide. La carótida externa se encarga de las estructuras superficiales de la cara y el cuello mediante sus 8 ramas principales. Sin embargo, el verdadero debate sobre la supervivencia
está en la carótida interna. Señalo mi dibujo 55. A diferencia de la externa, esta no da rama en el cuello, entra directamente al cráneo para irrigar el cerebro anterior. Esto se completa con la arteria vertebral. Señalo dibujo 47, que asciende protegida por los agujeros transversos de las vértebras cervicales para asegurar el flujo posterior. Esta doble vía es lo que permite que el tejido cerebral, altamente sensible a la hipoxia, no pierda su suministro energético. El polígono de Willis y cierre universal. Para concluir, observen este heptágono. Señalo dibujo 49. Es el polígono de Willis. Aquí es donde la circulación anterior y posterior se encuentra en una red de anastomosis. Fisiológicamente su importancia radica que funciona como un sistema de redundancia. Si un vaso se destruye, la sangre puede llegar al tejido por rutas alternativas, igualando la presión de todo el cerebro. Como conclusión general, el sistema arterial que he expuesto es la infraestructura crítica que permite que cada célula del organismo reciba los nutrientes y el oxígeno necesario para sus funciones vitales. Sin esta red de transporte, ninguno de los sistemas que mis compañeros explicarán a continuación, ya sea de respiratorio y digestivo o en el renal, podría mantener la homeostasis del cuerpo humano. Cedo la palabra para que continuemos analizando cómo estos sistemas se integran en esta maquinaria perfecta. Gracias.